Vamos a hablar de creatividad. Vamos a tratar de definir qué es la creatividad y un poco en qué ambientes que se da la creatividad, qué características tienen los muchachos creativos y cómo pedagógicamente la podemos promover. Vamos a hablar de eso. Entonces, como siempre, nuestro equipo de trabajo que participó en el desarrollo de la presentación y que pues ellos tratan de, los que no, si hay alguna ciudad en particular, municipio, que no esté tranquilo, yo lo corrijo, fue error mío, no de ellos, la culpa es mía, pero no significa que los estemos desconociendo, que los estemos atropellando, no, simplemente que yo tomé nota rápidamente y me faltó ese municipio, para la próxima lo voy a tener completico, ¿listo? Bueno, muy bien, entonces muchachos, profes, vamos a pensar 15 minutos de nuevo para recoger su discurso de nuevo, 15 minutos sobre, bueno, primero que todo, ¿qué entendemos por creatividad? Que con nuestro compañero allá 15 minutos pensemos qué es la creatividad, cuáles son las características de un estudiante creativo, de un profesor creativo y de una institución que promueve la creatividad. Es decir, cómo distinguir pero una persona, un profesor, una institución creativa, y bueno, ¿y cuáles son las prácticas pedagógicas que podemos proponer para promover la creatividad? 15 minutos, comenzamos muchachos, ya, van los 15, discútanlo ahí y hacemos lo mismo, recogemos los aportes, ¿listo? Gracias. Muy bien, vamos a arrancar, vamos a escucharnos todos, muy importantísimo, ese reconocimiento del otro, de las ideas del otro, y tratemos entonces de no repetir, sino entonces de aportar algo nuevo desde lo que ya han planteado nuestros compañeros. Bienvenido, Julio. Pues para la definición de la creatividad es la capacidad de encontrar el modo de hacerlo obteniendo resultados satisfactorios, siendo novedoso y utilizando los recursos del medio. La persona creativa es aquel que alcanza las metas que utilizando diferentes métodos y buscando alternativas en pro de soluciones. Y las prácticas pedagógicas son estar atento al cambio y las alternativas que brinden los docentes para el goce de la clase por parte de los estudiantes, estrategias que generen interés por la búsqueda del autoconocimiento, trabajo en equipo y escuchar al estudiante. Gracias. Un aplauso, por favor, que despertamos también. Muy bien, excelente. La creatividad, la capacidad del ser humano para salir adelante es un reto. La imaginación debe ser estimulada. Si no hay imaginación, no hay creatividad. ¿Cómo incremento la imaginación en el niño? El juego, desarrollo los sentidos, que practique, que toque instrumentos musicales, que imagine formas, trabajándole las lúdicas, los deportes, que trabaje colores, desarrollar los sentidos, la interacción con otros, con otras personas, con otros niños y el trabajo a través de los audiovisuales, las películas, las imágenes y las narraciones. Muy bien, muchas gracias, profesora. Un aplauso, por favor. Muy querida. Aquí atrás, el micrófono está atrás. Las características que entendemos por creatividad es la capacidad de innovar, de elaborar algo nuevo que no se repite, obra con óptica diferente. Respecto a las características del estudiante creativo, es activo, dinámico, arma, desarma, es expresivo, ágil, arriesgado, seguro, curioso, observador y actúa con una óptica diferente. Las características del profesor creativo es tolerante, abierto al cambio, estratégico, recursivo, sabe llegar al estudiante y a la comunidad, es calculador y visionario, se anticipa a los hechos y se sale con facilidad de la zona de confort, asume el sacrificio y los retos. Respecto a la institución, entonces las características es colaborativa, promueve y estimula la innovación, acepta y valora los cambios positivos en los estudiantes, los resultados favorables los estimula y se observa en una institución en donde se aplica la creatividad que los productos de los estudiantes son altos, son de un desempeño mayor y el perfil es diferente, acepta retos. Respecto a las prácticas pedagógicas, entonces pues la participación, la experimentación, el arte, la investigación, el cuestionamiento, el pensamiento crítico, la autonomía, los concursos y la lúdica. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso, Cepita. por favor.
Muy amable, profesora. Bueno, tal vez una, dos intervenciones más. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para mí la creatividad pues, es una condición innata del ser humano en la que se exploran los múltiples talentos que se poseen. Cabe resaltar que no todos exploran positivamente la creatividad. Es por eso que nosotros como docentes tenemos ese reto de crear los espacios para fomentarla y fortalecerla y siempre tener expectativa y no tener el miedo de cambio. Un estudiante creativo pues es aquel que por lo general es muy activo, muy curioso, participa, es aquel que de alguna manera rompe los esquemas tradicionales y expone sus ideas, pero por encima de exponer sus ideas, respeta también las ideas de otros. Entonces, ese es un estudiante creativo responsable, un estudiante curioso que siempre está atento a todo lo que le rodea, a absorber como una esponjita, digo yo, absorber todo lo positivo que está a su alrededor. Entonces, pues nuestro rol como docentes es eso, siempre fortalecerlos con múltiples estrategias pedagógicas en el aula, como comentaban nuestros colegas allá atrás, el juego, la lúdica, y no solamente se trata solo de jugar, porque hay muchas otras estrategias que fomentan en los niños esa curiosidad por el aprendizaje y por el aprendizaje significativo. Gracias. Bien, aplauso. Gracias. Bueno, una más. Aquí atrás tienes, Catalina, por favor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. La creatividad tiene que ver con la capacidad, como ya han dicho, de innovar, pero principalmente con la capacidad de desarrollar un pensamiento divergente, un pensamiento distinto. Es casi que ir en contravía con lo que ya está y no dejarse absorber de lo que ya está dado para buscar crear siempre algo nuevo. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso. ¿Listos? Bueno, vamos a continuar y al final les doy de nuevo la oportunidad. Lo primero que quisiera decirles, que es lo maravilloso de escucharlos, es que toda la discusión de la creatividad que ahora les voy a mostrar, que lo que les voy a mostrar un poquitico en qué está la discusión alrededor de esto que acabamos de plantear en el mundo, en la literatura, es lo que les quiero compartir. Y van a notar que lo que ustedes están planteando está conectado con la discusión del mundo. Entonces, eso me parece maravilloso porque eso supone que tenemos todos los elementos para seguir creciendo y avanzando en esa temática en nuestro medio. Entonces, buenísimo. Muy bien, efectivamente, una persona creativa, según la literatura, es una persona que es capaz de identificar problemas u oportunidades donde otros no lo ven. Sí, eso también necesita cultivar la persona, el muchacho, un pensamiento divergente, necesita un cierto conocimiento, ojo, porque el creativo se da cuenta que es creativo, no es hice una cosa y después me di cuenta de que era creativo, no. La literatura plantea que hay conciencia de la creatividad. Eso supone que tú tienes que tener una mediana idea de cómo era que tradicionalmente se estaba resolviendo el problema y por qué, como tú estás diciendo que se resuelve, es una forma creativa. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, identificar problemas, resolver los problemas, por supuesto. Se necesita un nivel de pensamiento distinto desde donde se planteó el problema. Entonces usted, para resolverlo, tiene que pasar a un nivel distinto de pensamiento. Muy importante. Detectar oportunidades que otros no veían. Es decir, ahí está la creatividad. Otros dentro de la disciplina están tan metidos en su paradigma, también tiene un asunto de paradigma la creatividad, pues que dentro de ese paradigma simplemente no tiene solución el problema. Usted tiene que salirse del paradigma para poder ver el problema. La creatividad también supone que usted está aplicando unas habilidades y un conocimiento. Y tal vez lo curioso es que no pareciera, aunque eso es parte de la investigación y parte de lo que nos van a traer con todos los expertos en creatividad, ¿cómo es que nosotros nos organizamos como instituciones para favorecer la creatividad? Fíjense que antiguamente, y esto ya está reevaluado, los creativos los asociaban con los genios. Entonces, un poco la tarea era: identifique si tiene un genio en su aula. Y si tiene un genio, sáquelo aparte, porque a ese hay que darle una educación distinta
Y el resto, pues, que sigan que van a ser gente normalita y ya. Eso está completamente mandado a recoger. Como lo planteaba ahorita la profesora, todos podemos ser creativos en las condiciones adecuadas. Entonces la teoría dice, venga, definamos las condiciones adecuadas para que todos sean creativos. ¿Sí? Ese es un poco el mensaje. O sea, ya no es identifiquemos al genio y mandémoslo para un instituto especial. No, todos podemos ser creativos en las condiciones adecuadas. Generemos entonces esas condiciones adecuadas. Muy bien, ahí está. Y entonces ustedes ya han planteado, o sea, es que la creatividad tiene que ver con la expresión. Entonces, un muchacho que jamás se le permitió expresarse, pues va a tener dificultades a la hora en que le digamos, venga, este es el momento de que seas creativo, exprésate con algo novedoso. No, pues que jamás me han dado esa oportunidad con que le voy a salir hoy. Se supone entonces que todos somos creativos, que todos tenemos esa posibilidad de ser creativos, sino que lo importante es generar las condiciones particulares para que se dé. Muy bien, si estamos pensando entonces en un marco para que se dé la creatividad, ¿cuáles serían esos principios básicos, mínimos, elementales? Debe haber libertad entonces para cuestionar y desafiar. Fíjense que a veces nuestros modelos no son muy dados a promover eso, el cuestionamiento y el desafío. Por atrás hablaban de pensamiento sistémico. Una persona creativa es un pensador sistémico. ¿Por qué? Porque él es capaz de relacionar dos ámbitos que otras personas no hayan podido relacionar, de dos conocimientos que estaban en dos ámbitos distintos, y es capaz de ver la conexión y encontrar una solución creativa gracias a la conexión. O sea, son personas que están conectando áreas de la vida distintas, áreas del conocimiento distintos, y encuentran, ahí es donde surgen esas posibilidades, esos enfoques, esas soluciones que otros no ven, porque tienen una visión como totalidad. Entonces, todo lo que podamos hacer para favorecer esa visión como totalidad, esa visión sistémica en el muchacho, pues eso deberíamos promoverlo. El mantenerse abierto a las posibilidades, el no matricularse con nada, prácticamente están matriculados es con la creatividad misma, están matriculados con la divergencia, están matriculados con pensar distinto. Y eso supone, ustedes también lo plantearon, una cierta confianza. El que piensa distinto, pues no depende de que los demás lo aprueben. O sea, ese que piensa distinto tiene su valor en sí mismo y sabe que tiene que darse la oportunidad de pensar distinto, que pensar distinto está bien, y puede pararse y pensar distinto, que no hay ningún problema. Fíjense que a veces eso no es tan sencillo, ¿no? Están abiertos a la crítica, critican y también reciben críticas. No es que yo soy creativo, no me critique. No, yo soy creativo, critíqueme, porque eso me ayuda a ver de pronto cosas que yo no estoy viendo y me ayudan a mejorar mi solución, me ayudan a incrementar el potencial de mi creatividad. A ver, esa crítica dentro de la creatividad debe ser una crítica, toda persona creativa es crítica por naturaleza, es autocrítica, y como es una persona que se da a ese pensamiento diferente, ¿sí? No divergente para mí, sino diferente, es una persona que sorprende, o sea, con sus actuaciones y sus actitudes, con lo que produce, porque no solamente creativo es el artista, desde un gran matemático, un pensador, la creatividad existe a todos niveles, ¿sí? Entonces, esa crítica debe ser, la que uno recibe debe ser una crítica constructiva, ¿sí? Una crítica que le permita a usted interactuar con los demás, comunicarse, porque lo que usted hace, si no lo presenta, si no lo universaliza, no tiene razón de ser. Profe, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Muy bien. Bravo. Muy bien. Efectivamente, sí. Hay que generar ese ambiente adecuado para que uno pueda tener confianza del pensamiento diferente, como dice la profesora. En términos de las líneas de investigación, están tratando de caracterizar esos elementos de personalidad creativos. Están tratando de mirar qué relación hay entre los procesos cognitivos y la creatividad, porque entonces uno dice cómo soy creativo en el marco de unos procesos cognitivos que a veces son muy formales, voy a llamarlo así, muy limitados, no limitados, sino muy pegados a las operaciones, como por ejemplo las matemáticas. Claro, allá también hay creatividad,
¿cómo estudiar la creatividad? Hoy en día, más que medir la creatividad, que eso no, por ahí no va la investigación, va más en caracterizarla y en caracterizar los ambientes que promueven la creatividad, más que medirla. O sea, como que la comunidad científica dice, no perdamos el tiempo en medir eso, que eso es multidimensional, más bien pensemos en en caracterizar la personalidad y caracterizar los ambientes que promueven la creatividad. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo promover la creatividad? Y cómo promoverla donde estemos, en el aula, en las organizaciones, ¿sí? Es que hace muchos años estuve en Bogotá viendo la exposición de Picasso en el Museo Nacional y veía cómo él evolucionaba. Él fue muy bueno pintor, casi exacto, realista. Sobre las paticas de las palomas con el primer cuadrito que pintó él del papá. Papá era pintor y él empezó y él llegó al cubismo, pero el cubismo es como una evolución. Porque después de ser tan exacto, porque las pinturas de él le parecían fotografías, lo lleva así. Pero si uno no sabe, uno dice, ¿eso es famoso? Un poco de trazos ahí que no tienen forma y eso lo hizo. No, fue una evolución desde lo mejor hasta, ¿sí? Y otra cosa, hace poco la película que está, el Código Enigma, del señor que inventó la computadora, Turing. La película es muy bonita porque lo lleva a uno a decir, oye, de verdad, hay que perseverar en algo contra muchas fuerzas, porque es que a él le tocó muy duro, pero él persistió hasta que consiguió vencer al Código Enigma. Un aplauso, muy importante ese aporte y les voy a decir por qué, creo que lo había dicho, pero vamos a plantearlo en esos términos que tú lo pones. ¿Qué es lo mínimo que él tiene que saber para que tenga la suficiente masa crítica para ser creativo? Si estamos diciendo que la creatividad no es eso de que, o sea, ¿cómo sabe o cómo se da cuenta la comunidad que llegó a algo creativo? ¿Cuál fue el mínimo conocimiento necesario, las mínimas habilidades necesarias para llegar a ese punto? Eso es materia de investigación, eso todavía no se sabe. Pero ese es un punto clave en creatividad. ¿Hasta dónde tiene que saber del área en donde va a ser creativo para ser creativo? Eso es buena pregunta. Muy bien. Lo que decíamos ahora, más creatividad para todos y menos creatividad para genios. Caracterizar antes que medir. Lo que tú estás planteando ahora, la creatividad es un proceso social. O sea, no es un asunto como creemos individual. Por eso es que es tan importante la relación con la disciplina, la relación con sus pares y en un ambiente que promueva la creatividad, fundamentalmente. Y el asunto de que el proceso, o sea, es decir, es más importante entender cómo es que se dio la creatividad más que tener jóvenes creativos, porque es la única manera de estarlo perfeccionando y de estarlo multiplicando. Muy bien, la literatura habla de creatividad con mayúscula y creatividad con minúscula. Creatividad con mayúscula es esa persona que lo cambió todo, o sea, llegó y planteó la super solución que cambió la vida de todos los seres humanos. Esos que decimos, esos grandes genios, ¿no? Esos grandes personajes. Esa es importante, esa hay que trabajarla y necesitamos esos genios, esos son los grandes inventores, los grandes científicos, etc. Pero la educación y la investigación dicen necesitamos también la creatividad con minúscula, que ustedes también la plantearon, que tiene que ver con vivir de manera efectiva y feliz la vida, encontrándole soluciones creativas a los problemas de la vida en el marco de la ley, ¿sí? Llamémoslo así, sin transgredir las leyes y sin transgredir el sistema económico, pues encontrar soluciones a todos los problemas que tenemos. Y ojo que esta es clave, porque es que en esta sociedad del siglo XXI y de lo que sigue el siglo XXI, nuestros muchachos nuestros ciudadanos van a tener que crear sus fuentes de riqueza. Es decir, todos los días lo que hacen es desaparecer empresas, los tratados de libre comercio se llevan los trabajos y destruyen las empresas, llevan el trabajo para otro lado. Entonces la única solución es la creatividad, la única ventaja sostenible es la creatividad de nuestra población, porque esa creatividad es la que nos va a mantener vivos y competitivos, estar pensando cómo creativamente resolvemos los problemas que vamos a tener. Y claro, y de vez en cuando vamos a tener creativos con mayúscula, pero la idea es
cómo esa creatividad nos permite vivir mejor en el día a día y resolver los problemas del día a día, que es generar fuentes de trabajo, generar una educación más creativa, generar sociedades más justas, más equilibradas, más democráticas. Ese asunto de esa creatividad minúscula es casi tan importante como la otra. Muy bien. También lo dijeron ustedes, la literatura hace una distinción al hablar de creatividad, y la primera distinción que hace, que ustedes lo plantearon, es el de la enseñanza creativa. ¿Cómo uno, y eso lo planteamos ahora en términos de investigación, y cómo hago yo para mantener a este niño interesado, comprometido, que no se diluya en un proceso de aprendizaje? Tenemos que aprender esto. Entonces, viene un ejercicio creativo en donde el maestro se las ingenia para mantener al muchacho en un ambiente en donde él es el protagonista del aprendizaje, en donde aprovecha al máximo los recursos y crece y hace una clase divertida, amena, entretenida y provechosa fundamentalmente. Ese es un tema muy importante en creatividad, muy importante, porque es que si ese espacio no es así, no vamos a tener individuos creativos. Es decir, si el maestro no hace una clase creativa, no pareciera que van a aparecer individuos creativos ahí tan fácilmente. Muy bien. Ahí. Es que conocimos en un colegio de Piedecuesta donde se les dio muchísima libertad confundiéndolo con creatividad. Hemos hecho horarios, uniformes, si quieren copiar, copien, y se desbordaron y hay un lío tenaz, casi desaparece el colegio. Pero también hay colegios donde van niños con altos coeficientes intelectuales que no manejan timbre, ¿sí? No hay que llevar los extremos. Cuando un niño está lleno de oportunidades de desarrollar sus sentidos, ojalá en un ambiente campestre, donde haya muchas formas, muchas figuras, donde desarrolle los sentidos, música, texturas, juego, pues claro, ese es un ambiente mucho más propicio, pero no es el libertinaje de que tranquilo, si quiere entrar, entre. Un aplauso, un aplauso. Bravo. Miren, Leonardo acaba de darnos otro punto importante en la literatura. No se sabe todavía, es decir, no hemos tomado la literatura, la ciencia no nos permite decir si las reglas van o no van en los procesos creativos. O sea, el que le diga que la regla sí va o el que le diga que la regla no va, esa discusión todavía no está resuelta. Y es parte de lo que se está investigando. Él nos está mostrando un problema ahí. Y es de investigar, es decir, hay que seguir trabajando en eso. Todavía no hay una respuesta única a si vamos con reglas o si vamos sin reglas. Entonces, un poquitico es el punto medio, ¿no? Usted necesita unas reglas básicas, unas reglas mínimas, pero que tampoco ahoguen a la persona en su creatividad. Pero ese asunto de las reglas está en discusión. Y está muy bien que lo pongas porque así está en la literatura y venía más adelante. Pero muy bien, Leonardo, gracias. Viene el asunto de la clase creativa en general y viene el problema entonces de la categoría enseñanza para la creatividad, y es cómo les enseñamos a la gente a ser creativa. O sea, ya no es la clase creativa, sino enseñemos la creatividad. Suena como extraño, pero es un asunto también de investigación. ¿Cómo hacemos para sentarnos y llamémoslo así, despertar ese espíritu creativo cuando ese es nuestro objetivo? Fíjense que ese es un asunto como más transversal. Uno diría, bienvenidos a nuestra clase de creatividad. Pues ya hay organizaciones que están planteando eso. Necesitamos clases de creatividad para poder enfrentar todos los retos que tenemos a nivel organizacional. Entonces, ese es otro problema de la literatura. Y otro problema es el aprendizaje creativo. Y es que el estudiante también empieza a preocuparse por aprender de forma creativa. Es él el que dice, ¿cómo hago para aprender esto? O sea, se preocupa por buscar maneras innovadoras, ricas, para aprender lo que está aprendiendo. Pero es del lado del estudiante, o sea, él lo está haciendo permanentemente. Entonces, en esa búsqueda, él encuentra manera, lo que él gana con eso es que aprende más y aprende mejor, porque está buscando creativamente la forma de aprender de una manera más significativa. Muy bien, entonces esto es importante porque ustedes en lo que dijeron, plantearon esas categorías. Aquí hay 3, 4, muy bien, eso era lo importante, ¿no? Que hubiese debate, maravilloso. A ver, dentro de nuestro proceso como artistas, soy artista de muy largo tiempo
nosotros nos insisten mucho la necesidad de trabajar con el lado izquierdo del cerebro. Inclusive hay mucha literatura sobre esa parte de cómo despertar en el niño, no interesa que sea zurdo, no interesa que sea derecho, hacer actividades donde se les cambie la lateralidad al estudiante para que él deje esa zona cómoda y pueda él entrar dentro de esos procesos de creatividad. Porque lo que usted mismo decía, utilizan palabras, no soy capaz, no puedo, eso es difícil, pero en el momento en que el docente le cambia esa zona cómoda al estudiante y lo pone a trabajar y que entienda que esos procesos creativos no los hace ni la mano, ni por medio de motricidad fina, ni por medio de motricidad gruesa, sino que ese proceso creativo es un proceso mental, ¿sí? Lógico, y en el cual él puede irlo desarrollando completamente. Un aplauso para la profesora, por favor. Gracias, profesor. Buenas tardes. Marco Antonio Montaña, del Colegio Campestre Goyavier, aquí de Florida Blanca. Nuestro énfasis es en arte, bellas artes. Me emociona mucho y me da una gran felicidad en aprender más sobre la creatividad y la inspiración que tienen para nuestros gollitos, los niños de preescolar, los niños de primaria, que ya les hemos trabajado a nivel de investigación en ondas, con conciencia, y los jóvenes de bachillerato, ya con investigaciones en educación para problemas de contexto en Florida Blanca, en Bucaramanga, así como nos están haciendo la invitación. Pero lo más interesante que quiero compartirles es lo siguiente: hace que el fin de semana pasado estuvieron todos los niños, los gollitos, representando algo que ellos indagaron como pequeños exploradores sobre culturas milenarias, sobre cómo surgió, por ejemplo, tomar los apuntes, las herramientas o lo que utilizaron en su época, también cómo se fundó o se crearon los Juegos Olímpicos y algunos de ellos representados por estos niños. Fue algo que espectacular en el sentido que el sentimiento, la emoción a uno de esos niños de 3 a 5 años representando de una manera tan agradable, con mucha confianza, porque sus profesores les orientaron de una manera tan adecuada que ellos hicieron su exploración, su indagación en cultura, en cuestiones políticas y en los temas que ellos representaron. Y de igual manera, los niños, niñas de primaria y bachillerato escogieron, por ejemplo, Grecia, Italia, en determinadas épocas de cuando floreció su cultura, su economía, los problemas de guerras, de lo que tenemos hoy día. Algún grupo de estudiantes representó nuestro problema colombiano, las posibles soluciones, es decir, de una manera muy creativa, muy ingeniosa, ellos aprendieron. Después les agradecimos muchísimo en que ellos aprendieron y nosotros, los adultos, también aprendimos de ellos. De tal manera que en este sentido la creatividad fue fabulosa. Quería compartirles eso. Gracias. Buenas tardes. Escuchando a la señora, al profesor y al señor que hablaba ya también, con respecto a la creatividad, el pensamiento del hombre, si nos vemos la película Lucy y la película Los niños cohetes, son una serie, es decir, la sociedad enmarca y de alguna manera la familia enmarca en un cuadrado la mente de cada uno de los niños, y si el niño
de alguna manera surge de primaria a secundaria, siendo aún creativo, el resto del sistema acaba por quitarle la creatividad y que termine siendo igual a todos, porque el proceso de la educación es buscar cómo se adapte. Y generalmente para esto no hay nada mejor que las taras y los castigos, es decir, cerrar la mente a la creatividad. Si nosotros tratamos, por ejemplo, en estos momentos que hay internet, los niños se han desbordado en visitar el juego de Charlie, hay mucho miedo alrededor de esto. En el colegio los niños están curioseando con esto. ¿Qué hacemos? Pues dejarlos que hagan, a ver qué pasa. Yo de mi parte lo hice. Después el mismo niño que estaba curioseando, profesora, eso no pasa nada, eso es mentira, eso es, ¿sí? Tomadera de pelo. Entonces, generalmente los miedos de cada uno de los seres humanos que conforman esta sociedad son taras que evitan avanzar en el proceso de creatividad.